Nadie se lo esperaba. Después de escuchar a los analistas económicos que auguraban el quiebre de la economía rusa, en ninguno de estos se esperaba que la deuda externa del país euroasiático bajara significativamente. A pesar de tener 11 paquetes de sanciones del occidente colectivo y haber reorientado las ventas de hidrocarburos que Europa dejó de comprar, Rusia propina un duro revés a las intenciones occidentales que pretenden hundir la economía del país euroasiático. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. De acuerdo con los datos actualizados del Banco Central ruso, en el año 2022 las obligaciones externas de Rusia se redujeron un 21,1%. Esto significa que la deuda se ha reducido en 101.809 millones de dólares. Con la reducción alcanzada del 21,1%, la deuda externa de Rusia disminuyó el año pasado hasta 380.545 millones de dólares, en el nivel más bajo de los últimos 15 años, lo que puede calificarse como un milagro económico. A esto se le suma que el superávit de la balanza de pagos de Rusia en 2022 ascendió a 233.000 millones de dólares, casi el doble en comparación con 2021. Esto a pesar de estar inmerso en una guerra y bombardeado por las sanciones occidentales. Un año después del inicio de la operación especial en Ucrania, el desempleo ruso está en su nivel más bajo, en un 3,6%, y a finales de marzo la inflación caerá por debajo del 4%, tras dispararse cerca del 20% la primavera pasada. Pero esto no quiere decir que ya se hayan solucionado todos los problemas, advirtió a miembros de su gobierno el presidente ruso. Volver a una trayectoria de crecimiento no debería hacer que nos relajemos, dijo a la vez que pidió garantías de soberanía económica de Rusia. ¿Qué es lo que ha motivado este crecimiento económico en Rusia? ¿Cómo se ha logrado este milagro económico? ¿Por qué Rusia parece inmune a las sanciones impuestas por el occidente colectivo? El Banco Central ruso señala que la rebaja de la deuda se debe principalmente al pago de préstamos, incluyendo en el banco de las relaciones de inversión directa, así como a la reducción de deudas en valores. La más pequeña deuda ante no residentes corresponde a los organismos de la administración pública, con 46.100 millones de dólares. A su vez, el Banco Central y las entidades de crédito disminuyeron su deuda hasta 93.500 millones de dólares. Si se hace una comparación con el país de mayor crisis económica de la Unión Europea, podemos ver que, contrario a Rusia, la deuda griega ascendió a más de 400.000 millones de euros en 2022. Los valores de la deuda griega están en el 175% del PIB del país, a pesar que Atenas ha recibido paquetes de ayuda económica. Mientras, la deuda rusa, en medio de la guerra, se redujo a aproximadamente el 12%. Quizá para muchos esta comparación pueda ser demasiado injusta, pero ¿qué tal si comparamos el milagro ruso con el país que hoy por hoy se considera el sostén económico de la Unión Europea, es decir, Alemania? Según el comunicado de la Oficina Federal de Estadísticas, a finales de 2022, la deuda estatal ante entidades no gubernamentales fue de 2.367.300 euros y el volumen de deuda alcanzó un nuevo máximo. Precisa que las obligaciones estatales crecieron un 2%, o sea, 46.100 millones de euros frente a 2021. De acuerdo con la entidad federal, el crecimiento de la deuda interna fue provocado por la crisis energética actual. Hay que aclarar que el sector no público alemán incluye entidades de crédito, así como otros sectores nacionales y extranjeros, como empresas privadas dentro y fuera del país teutón. La deuda de los municipios y mancomunidades creció un 4,4%, o 6.000 millones de euros, hasta los 140.100 millones de euros. Mientras tanto, los buenos resultados de la economía rusa llaman la atención de los economistas. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, había pronosticado su hundimiento y finalmente ha revisado al alza sus estimaciones. Según los datos del ente financiero occidental, la recesión del Producto Interno Bruto ruso fue finalmente solo del 2,2% en 2022.
Según estimaciones del mismo Fondo Monetario Internacional, la actividad debería apuntar de nuevo este año a un más 0,3%. Del mismo modo, Rusia sigue importando mercancías de Occidente, a pesar de las sanciones, a través de países terceros. En Armenia, Georgia y Kirguistán, el crecimiento se ha visto impulsado por este comercio alternativo, que ni Bruselas ni Washington pueden detener. El aislamiento del sistema internacional de pagos SWIFT también se han sorteado en partes gracias a la agilidad de los banqueros e intermediarios financieros rusos. El Banco Central también ha defendido hábilmente el rublo. Por lo tanto, este milagro económico ruso se debe en gran medida a las acciones de la entidad bancaria central que supo adecuar la economía rusa a los desafíos impuestos por el occidente colectivo. La industria armamentista también ha sostenido la actividad de la economía rusa. Forma parte de los motores de la abundancia de esta Rusia en guerra. Una tercera fuente de resistencia son los resultados de la agricultura, impulsados por cosechas récord. Por su parte, Occidente trata de desmeritar el crecimiento ruso, aduciendo que este crecimiento económico es un testimonio del hecho de que una economía no sufre económicamente a menos que sus fuentes metropolitanas de ingresos se vean afectadas. Para Occidente, lo mismo ha sucedido tanto en los Estados Unidos, en los tiempos modernos, como en Gran Bretaña en el pasado. Las guerras son rentables cuando no involucran el territorio y la infraestructura de los involucrados. Mientras tanto, las autoridades rusas esperan que este año los sectores del gas y el petróleo aporten al presupuesto federal 8 billones de rublos o unos 117 mil millones de dólares que constituyen el 30% de la partida de ingresos. Lo cierto es que la economía rusa está muy lejos de quebrarse. Las estimaciones más optimistas de Occidente auguraban que para finales del año pasado Rusia estaría en una crisis sin precedentes. Ahora vemos a Rusia dando lecciones de economía al mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.